Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del profesor Juan Francisco Martínez Almanzar, quien es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también imparte docencia en AP. Con el profesor Juan Francisco Martínez Almanzar vamos a hablar sobre el comportamiento de los seres humanos y qué está pasando en la sociedad dominicana para que él nos defina esos conceptos. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Al salir el sol, el Fopetcom sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcom ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Su profesión, profesor de Sociología de la UAS, es sobre el comportamiento de los seres humanos. Por lo menos yo me siento un poquito preocupado de lo que está pasando en la sociedad dominicana. ¿Qué está pasando, profesor Martínez Almanzar, en la sociedad dominicana? Bueno, fíjate, buenos días, perdón. La sociología es una ciencia social que estudia los comportamientos colectivos de los individuos en sociedad. Y lógicamente el desarrollo de la sociedad nos interesa sobremanera. Muchas personas se sienten sorprendidas por una serie de hechos que están ocurriendo en la actualidad, porque todavía estamos creyendo que esta es una sociedad cerrada, como lo fue en la década del 70 y del 80, y nos olvidamos que la sociedad se ha desarrollado y ha pasado a ser una sociedad abierta. En la década del 70 y del 80, una sociedad cerrada, donde los medios de comunicación eran unos pocos. Muy limitados. Muy limitados los canales. En los medios de comunicación, aunque había mucha penetración, estaba HIZ, donde tú fuiste director de prensa, estaba Radio 1000, estaba Radio Popular, estaba Radio Comercial, que eran las emisoras más importantes, y también Radio Televisión Dominicana,
aunque era del Estado. Y los periódicos que habían era el Listín, el Caribe, el Hoy. El Hoy no estaba en ese. El Hoy todavía no estaba. Eso fue después. El Sol. El Sol, sí. Eran esos tres periódicos. Sí. Última Hora. Y Última Hora. Pero eran periódicos que tenían gran influencia en la sociedad dominicana. Sí, pero fíjate que la televisión, ¿cuántos canales de televisión había? Y su programación también. Apenas llegaba hasta las 12 de la noche, quizá algunos. Y en la televisión había muy pocos canales, que estaba por lo menos el 9, estaba el 4, estaba el 7, ya, no había más. Y su programación era regularmente hasta las 12 de la noche. Y estaba regulada. Irregulada. Hoy día tenemos una sociedad donde hay más. Y los locutores también, estaban también muy regulados. Sí, y la profesionalidad de ellos. También, y la profesionalidad también. La profesionalidad. Recuérdate que teníamos que estudiar en escuela, instituto y todas esas cosas. Hoy día es lo contrario. Hoy hay cientos de canales, comunicación por donde quiera. Tenemos un aparatico llamado celular, todo eso. O las redes sociales. Las redes sociales. O sea, es una sociedad abierta. Se ha diversificado. No podemos creer que es la sociedad del 70 y del 80. Hoy día tenemos lo que no tuvimos ayer, una integración a los medios educativos masivos de la mujer, a los medios de producción también, que antes nada más era el hombre que se integraba a los medios productivos. Hoy en cada aula... Por lo menos estaba la educación de la madre en el hogar. Exacto. Y había un control. Y había también otra cosa, profesor, de que la gente le temía a Dios. Bueno, ¿qué te digo? Puede ser, porque creo que ese temor todavía puede que exista, pero había algo más importante, y era que el control de la familia la tenía el padre y la madre, porque era realmente una sociedad... Ahora la tiene el servicio. Ahora ni siquiera el servicio, porque el servicio doméstico ha ido desapareciendo. También. O sea, fíjate la complejidad de esta sociedad, donde las parejas están integradas a los medios de producción, salen a las 7 de la mañana y regresan a las 10, porque también tienen que ir a la universidad. Aún tengan el grado de licenciatura, tienen que buscar el grado de la maestría. O sea que hay una complejidad. ¿Con quiénes se crían los hijos? A veces con la tía, a veces con la abuela. O sea, no, y la abuela de ahora no era la abuela de antes. Tampoco, porque la abuela también ya es una abuela joven. Antes tenían, esa abuela de antes... Sí, pero era una abuela de 60, 70 años. Hay abuela ahora de 40 años. Y quizá, cuidado. O sea, hay toda una complejidad. Entonces... Nosotros, que venimos del siglo pasado, a veces nos sorprendemos de estos cambios, pero hay que ser realistas. Y este siglo tiene 19 años ya, desde que comenzó, con todo su modernismo, con toda su actualidad. Viajar a Estados Unidos, a Nueva York, era una cosa extraordinaria en la década del 70, ya es algo normal. Es más fácil a veces ir a Nueva York que ir a Santiago o ir a Pedernales. Entonces todo eso hay que verlo, en esa complejidad. Entonces no podemos creer que los hijos de hoy van a ser igual como fuimos nosotros. No puede ser, ni debe ser. Lo que tenemos que adaptar a nuestra realidad, esos tipos de comportamientos. ¿Tú te adaptarías a esta sociedad? Sí, no, yo estoy adaptado. ¿Tú te adaptas? Digo, quizás por mi contacto permanente con los jóvenes, con los adolescentes, pero no, yo lo veo algo como normal. ¿Tu juventud que tú tuviste es igual a la juventud de ahora? No, jamás puede ser igual, pero eso no significa que yo no hiciera tanta diablura como pueden hacer ahora. O sea, fíjate que cada quien tiene su periodo, su época. Nosotros tuvimos una época que fue tranquila por un lado, pero por otro lado no, que éramos más discretos. Muchachos ahora no tienen esos tabúes que tuvimos nosotros. Tú comenzaste en la lucha democrática a los 15 años. Sí. ¿Qué diferencia hay en esos 15 años tuyos a los 15 años de ese joven de ahora? Una gran diferencia, el problema ideológico. Hay un problema ideológico, un problema de formación, porque fíjate tú que yo comencé a los 15 años, pero yo venía de haber desaparecido. Aquí hubo jóvenes de 15 años que participaron en la guerra de abril. La mayoría. ¿En la guerra de abril? Sí, la mayoría. Y con 18 años. Esa juventud ahora que tú ves de 18 años, ¿en qué tú crees que está pensando? Fíjate, la mayoría de los jóvenes que participaron en la revolución de abril, los principales dirigentes no pasaban de 40 años. No, Peña Gómez tenía 25. Entonces, y Camayo 32. O sea, los jóvenes. Pero es otra época, los valores que nosotros levantamos en aquella época son diferentes a los valores que levantan estos muchachos ahora. No tienen la misma, nosotros somos producto de una coyuntura política, social, caída de la dictadura de Trujillo, golpe de Estado de Bosch, gobierno corrupto del triunvirato, revolución de abril, intervención militar norteamericana, gobierno de Balaguer dictatorial, todo eso
teníamos nosotros, ¿qué tienen los muchachos? Nada de eso. Toda esa vivencia que tuvimos nosotros en esa época, estos muchachos no la tienen y no podemos exigirle que tengan la de nosotros. Mal sería de nosotros juzgarlo a ellos por el comportamiento que nosotros tuvimos en el pasado. Porque es que no, son diferentes coyunturas. El joven de ahora, ¿cuál es su formación? Lectura, no. Pero tienen un aparatico que se comunica. Mientras nosotros teníamos que ir a biblioteca, hacernos ratones de investigadores, tener comunicaciones con el exterior a través de corresponde carta. Estos muchachos con darle un dedo a una maquinita ya tienen esos contactos, lo tienen todo. Y a veces las facilidades provocan entonces idioteces, a veces, si no se saben aprovechar. Por ejemplo, el famoso pesimismo de los dominicanos, de no creer que pueda hacer la cosa, todavía se mantiene aún. El dominicano todavía cree que no puede hacer algo, pero lo hace cuando se ve obligado. Por ejemplo, uno de los males que tenemos es el problema del idioma. Ahora tuvieron muchachos estudiando inglés, estudiando una serie de idiomas. Nosotros decíamos que para qué vamos a estudiar eso, porque no tenemos necesidad de eso. Que estudien ellos español, nosotros no, pero ya no. Entonces cuando tú vas a las aulas, te vas a encontrar que el 60% o el 70% de los estudiantes son femeninos, son hembras, cosa que no pasaba en aquella época. Digo, aunque la población hembra es más que de los hombres. Sí, pero ayer también fue más y no ocurría eso. O sea, siempre las hembras en este país han sido mayoritarias, no minoritarias, pero no estaban integradas a los medios de educativos. De producción. Y tampoco de producción tampoco. O sea, ¿por qué? Porque eran criadas en función de ser dependientes del hombre. Sí. Hoy no son criadas así. Porque ya la sociedad ha cambiado. Totalmente, y eso hay que comprenderlo. No podemos ver con el cristal de ayer. Pero nosotros dos, no podemos pensar que los hijos de nosotros, los nietos de nosotros van a ser igual que fuimos nosotros, porque no son su lineamiento. Además, que no lo hemos criado para eso. Tampoco. Nos hemos criado para una mejor vida material. Puede ser. A nosotros nos criamos en base al sacrificio, a base a la lucha, que teníamos que vencer los obstáculos. No, lo que no te dieron a ti, tú se lo quieres dar a tus hijos. Exacto. Pero no le damos lo que nos dieron a nosotros. Ya. Que fue ideales, que fue amor, que fue ternura, que fue comprensión. Eso se olvida. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo para eso. Tanto el padre como la madre están pensando en ellos mismos, en esa individualidad de trabajo, ganar, acumular dinero para hacer determinada cosa, y los hijos para otro lado. Profesor y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Juan Francisco Martínez Almanza, quien es sociólogo de profesión. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Otra blusa. ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Al salir el sol, el Fopetcom sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcom ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Profesor Martínez Almanza, usted es sociólogo. ¿Qué está pasando en la República Dominicana con las encuestadoras ahora? Bueno, tú sabes que las encuestas son un instrumento de medición de un comportamiento en un momento dado. Es decir, es un trabajo. Lo importante sería saber cuál es la metodología que usan cada una. Pero es algo que en sociología, en psicología, en ciencias sociales suele usarse. Y depende también cómo se usan. Yo pienso que las encuestas son necesarias, muy necesarias e importantes, pero hay que tomar en cuenta que miden un momento dado y una muestra de una población que no es la mayoritaria, la minoritaria. Y en ese sentido va a haber divergencia. Ahora estamos en medio de una guerra de encuestas que como lo vimos en el pasado, porque ¿qué estamos con estos procesos electorales repitiendo? Yo pienso ahora, por ejemplo, cuando veo este dime y direte, lo que ocurrió, por ejemplo, en las elecciones de 1996, cuando aquella famosa crisis del 94, que surge Leonel como un candidato que no se le daba importancia, pero tenía a quien estaría atrás, a Joaquín Balaguer y a Juan Bosch, dos de los principales líderes del siglo pasado. Ahora vemos un González, que va a hacer publicidad, ha surgido también si tú haces una similitud entre aquellas elecciones con esta, o aquella campaña, te va a encontrar cierto grado de similitud. Un candidato como Leonel, que era prácticamente desconocido, que además lo conocíamos nosotros en las aulas universitarias, pero que logró imponérsele a un líder de gran categoría como Peña Gómez. Ahora vemos a este señor, licenciado en administración, que está haciendo la oposición a un líder entre su partido como Leonel Fernández. A fuerza de que, bueno, habría que ver que si era publicidad. Entonces, eso ha sido. ¿Qué hace la encuesta? Medir esos comportamientos. Y en base a que muchas veces va a ser la publicidad. Y es indiscutible que ha habido una publicidad y un derroche de dinero que parece que no existe la Cámara de Cuentas, no existe nada, que no se mete en eso. Incluso el hecho de los ministros que están de lleno metidos en esa campaña. Entonces, para mí las encuestas son importantes en medida que te mide el comportamiento en el momento, no para el futuro, sino en ese momento. ¿Tú no ves que las personas se sienten saturadas? Bueno, si vamos a hablar en términos personales, yo estoy harto. Ahora, si vamos a hablar en términos ya colectivos, sí, es que hay una saturación de los medios. O sea, se piensa a base de aquello, mientras más se repite una cosa, más se cree. Hacer creer a la población que lo que va es eso. Y yo te pregunto... Algo queda. Bien. Pero, ¿qué es la política de hoy día? Un comercio. La política no es una ciencia. Es una ciencia. La política como política. La política es el estudio de la administración de las cosas públicas, el estudio del poder y de la autoridad. Eso es la política. A lo que vemos, una politiquería. Alguien decía, no, que es un país político. No, es un país politiquero. Aquí no se estudia la política como administración. O sea, como decía Aristóteles, el hombre es un homo político. Todos somos políticos. Porque hay aquel que no sepa administrarse. Hay aquel que no tenga autoridad y poder de decisión. Es un caos, es una anomia. Pero la política no es vociferar, hablar de que yo voy a hacer, prometer, y a eso que nos han acostumbrado. Aquí la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una escuela de ciencia política. Pregunta cuántos estudiantes de ciencia política hay. Prácticamente nadie. Pero hay una escuela también de Derecho y está llena. Y tú te vas a otras universidades por igual. Un país que está politizado. Deberían de haber más políticos. Politiquizado. Sí.
Porque es que, oye, es que la gente no conoce lo que es la política. Tú le preguntas quién fue Aristóteles, quién fue Platón, ni siquiera Maquiavelo, que se menciona tanto. Entonces no vamos a hablar de que este es un país político, de político, no, de politiquería, donde la política pasa a ser una empresa comercial para acumular capitales de determinados individuos. Un derroche. Juan Francisco, tú tuviste en las luchas reivindicativas del país en años atrás. ¿Qué ha pasado con la izquierda dominicana que en vez de evolucionar ha involucionado? Lo que tenía que pasar, fíjate que nosotros la militancia que hicimos fue una militancia de emotividad, básicamente. La mayoría de lo que tuvimos tuvimos simpatizando, yo voy a decir que yo estuve. ¿Quiénes éramos? Veníamos de los barrios, con necesidad y todo eso. En la medida en que se fue desarrollando, o nos fuimos desarrollando, fuimos cambiando ciertos ideales. En mi caso no ha ocurrido así, pero ocurrió. ¿Cuál es el punto de partida? 1978, con el triunfo del PRD y el ascenso de Guzmán. Porque antes del 78 el pueblo dominicano luchaba fundamentalmente por las libertades públicas. Y el PRD le dio libertades públicas al pueblo dominicano. Y la libertad de usted expresarse y manifestarse, que no lo hacía Balaguer. Es que nos formamos en la lucha contra el Balaguer. Desaparece Balaguer políticamente. Y se pensaba que Balaguer era la retranca a todo eso. No, y lo fue. Lo que pasa es que hubo una abertura con el PRD y aquellos sectores que estuvieron siendo reprimidos pasaron a otra mejor situación, a otro mejor estatus. Recuérdate en época tuya y mía, que la mayoría de los periodistas andábamos a pie. Y éramos directores, éramos aquello, el 90%. 90% y vivíamos en los barrios. Fíjate hoy día qué ocurre. Y no es que sea malo, pero esos periodistas que ayer andaban a pie, hoy andan en tremendos vehículos y ni le hable de los barrios donde vivieron, ni quieren ni siquiera que sus hijos se enteren de eso. Entonces ha habido un cambio. Lo bueno que éramos felices. Muy felices. Y estábamos muy tranquilos. Yo recuerdo cuando tú fuiste director de HZ Informativa, que yo era un reportero. Sí. Y cómo vivíamos, bastante tranquilos. Yo ganaba 125 pesos en HZ. No solo lo que ganaba, sino cómo tú te disfrutabas, porque el trabajo que hacíamos era más para desarrollarnos nosotros que por los ingresos que recibíamos. Trabajábamos hasta de madrugada, hasta de noche, sin pensar en hora y sin pensar en nada de eso. O sea, que fíjate que no veíamos el periodismo como una empresa, como un comercio. Pero, ¿qué ocurre con la izquierda? Es que también hubo, como decía Juan Isidro Jiménez Grullón, una falsa izquierda. La mayoría de los dirigentes que tuvimos de izquierda, ¿dónde estudiaban sus hijos? Eran los mejores colegios de acá, y católicos, religiosos, en su mayoría. ¿Dónde iban cuando tenían problemas de salud? No eran los hospitales públicos, era a clínicas donde estaban sus amigos. Entonces, no hacían no actuaban como hablaban, y eso llevó a que la izquierda fuera desmoralizándose. Yo creo que todavía hay muchas personas sanas en la izquierda. Lo que pasa es que cada quien ya tenemos cierta idea. Y decimos muchas veces, no, yo no me junto con fulano, va. Yo soy todavía lo que digo cuando me invitan a alguna parte. ¿Quiénes son los que van para allá? Fulano, no, yo no voy. ¿Por qué? No, yo no me junto con fulano. Y eso es estrechez mental, yo lo entiendo, sí. Pero es una formación que tuvimos. Quizá de alguien que... Entonces, nos quedamos con la utopía de que la izquierda iba a llegar a gobernar en la República Dominicana. No, la izquierda, yo nunca creí que realmente íbamos a gobernar. Es que ¿con qué íbamos a gobernar? No había nada. Nosotros nos cansamos de decir que estábamos listos para el combate y cuando vino Camaño estábamos todo el mundo escondido. Entonces no. Ahora, de que hubo un movimiento fuerte de izquierda y oposición, particularmente encabezado por el movimiento popular dominicano, eso es lógico. Pero nada. Juan Francisco, ¿tú podrías darle un mensaje a esa juventud dominicana que está ahí? El mejor mensaje que puedo dar es el que yo doy siempre en el aula. Hay que prepararse, hay que pensar más en las obras morales que en las materiales. Lo material pasa, lo moral queda. Y si es la razón por la cual todavía muchos de nosotros no hemos cambiado, es por eso, porque creemos más en la moralidad que en lo material. Gracias. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Juan Francisco Martínez Almanzar, quien es sociólogo. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.